Claudia Arenas, docente, presenta las palabras homófonas. ¿Qué son las palabras homófonas? Son palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado y escritura. Veamos ejemplos. Comenzamos. Hola significa saludar. Veamos un ejemplo. Marco le dijo hola a su papá. Hola es un fenómeno del mar. Veamos un ejemplo. La ola del mar crecía sin cesar. Siguiente. Asta. Es un palo de madera donde se cuelga una bandera. Veamos un ejemplo. Jaime no encuentra el asta de la bandera. Asta es una preposición. Veamos un ejemplo. Camila creció hasta 5 centímetros. Siguiente. Hablando. Del verbo hablar. Veamos un ejemplo. Juan está hablando por teléfono. Hablando. Del verbo ablandar. Por ejemplo, yo ablando todos los días la masa del pan. Siguiente. Vaca. Es un lugar en el auto donde se guardan objetos. Ellos guardaron las cosas en la vaca del coche. Vaca es un animal. Ejemplo, mis primos vieron una vaca en el campo. Siguiente. Botar. Es la acción de eliminar un objeto. Por ejemplo, mi mamá va a botar la basura el día de hoy. Votar es ejercer la ciudadanía. Por ejemplo, todos los ciudadanos tienen la obligación de votar. Siguiente. Hay. Es una palabra para denotar la existencia de algo. Por ejemplo, en el jardín hay más de 10 mariquitas. Ahí es una palabra para denotar ubicación. Por ejemplo, ahí queda la casa embrujada. Siguiente. Hecho. Del verbo echar. Por ejemplo, yo echo agua a la calle todos los días. Hecho. Del verbo hacer. Por ejemplo, mi hijo ha hecho todas sus tareas. Bello. Es un adjetivo calificativo. Por ejemplo, Elías es un niño muy bello. Bello. Es un fenómeno del cuerpo. Generalmente se da en la adolescencia. Por ejemplo, en la adolescencia empieza a crecer el vello. Asia es un continente. Por ejemplo, me gustaría conocer el continente de Asia. Asia es una preposición. Por ejemplo, Lucía camina hacia el parque. Valla. Es una construcción de madera generalmente usada para separar un área del terreno. Por ejemplo, el carpintero fabricó una valla para el campo. Vaya, del verbo ir. A mi hermano le dijeron que vaya al banco. Siguiente. Abrazar. Es una acción de afecto. Por ejemplo, abrazar a tus familiares es muy importante. Abrazar es la acción de cocinar cierto alimento. Por ejemplo, vamos a abrazar la carne en la parrilla. Ciervo es un animal. Ayer vimos un ciervo en el parque. Siervo, que es generalmente un esclavo. Por ejemplo, el siervo era obligado a trabajar más de 10 horas. Habría. Del verbo haber. El joven habría
declarado a favor del ladrón. Abría, del verbo abrir. Por ejemplo, cuando abría la puerta, sonó el teléfono. Cabe, del verbo cavar. Por ejemplo, le dije al jardinero que cabe un hueco. Cabe, del verbo caber. Por ejemplo, mi cuaderno no cabe en la mochila. Z. Es una letra. Por ejemplo, la Z es la última letra del abecedario. Z es un hongo. Por ejemplo, encontré una seta en el jardín. Siguiente. Vienes, del verbo venir. Por ejemplo, ¿vienes hoy día? Bienes son un conjunto de objetos propiedad de alguien. Por ejemplo, mis bienes fueron recuperados. Savia. Es un líquido que generalmente se extrae de los árboles o de algunas plantas. Por ejemplo, el árbol está expulsando mucha savia. Sabia es un adjetivo calificativo. Por ejemplo, Einstein fue una persona muy sabia. Ojear. Es una acción de mirar fijamente o detenidamente un objeto durante mucho tiempo. Por ejemplo, deja de ojear a los vecinos. Ojear es el acto de pasar hojas de un libro rápidamente. Por ejemplo, voy a ojear este libro para ver de qué trata. Tuvo, del verbo tener. Por ejemplo, mi perrita tuvo muchos cachorritos. Tubo es un objeto. Por ejemplo, se rompió el tubo de la cañería. Gracias, nunca dejes de aprender.